Hola, buenos días y bienvenidos al proyecto de EPG Patsala de Español. Yo me llamo María Teresa Miramón y soy profesora visitante de la Universidad Jawaharlal Nehru en Nueva Delhi. Ahora nos encontramos en el módulo 14 del paper 10, que se titula La obra poética de Lope de Vega. La obra de Lope de Vega está llena de datos autobiográficos. A través de sus obras podemos analizar episodios de su vida en los que oscila entre la sensualidad y el ascetismo. Lope de Vega, en pocas palabras, es un hombre y escritor complejo y magnífico. Empecemos entonces por hacer una revisión de su biografía. Nació el 25 de noviembre de 1562 en Madrid. Su familia vivía en las montañas de Santander. Las circunstancias de su nacimiento le marcaron tanto que en algunas de sus obras las repitió, como en Amarilis. Su padre abandonó a la familia. Era muy mujeriego, pero aunque fuera mujeriego, también era muy religioso. Escribía versos devotos y prestó servicio voluntario en el hospital. La religiosidad y el carácter mujeriego son rasgos que Lope heredó de su padre. Estudió en Alcalá. Lope también estuvo muy familiarizado con los poetas clásicos y empezó a escribir obras desde los 11 o 12 años. El año 1588 fue un año muy agitado para nuestro poeta. Sus amoríos con Elena de Osorio, hija del empresario de comedias Jerónimo Velázquez, fueron descubiertos. Lope fue detenido y acusado de difamación. Le condenaron a 4 años de destierro de la corte y 2 del reino. No obstante, la sentencia fue indultada a petición de Velázquez, antes de que llegara a cumplirse. Se enamoró el mismo año de Isabel de Urbina, la hija del rey de armas de Felipe II. Se casaron sin el consentimiento de los padres de ella y el mismo año se alistó en la Armada Invencible, una expedición naval contra Inglaterra. Fue entonces cuando escribió su primer poema caballeresco, imitando el estilo del italiano Ariosto, La hermosura de Angélica. Cuando la Armada Invencible fue derrotada, se estableció en Valencia junto con su esposa. En esta etapa escribió sus más bellos romances y tuvo mucha influencia sobre el establecimiento de una escuela dramática de la que eran seguidores Guillén de Castro y Gaspar de Aguilar. Valencia y su ambiente, por su parte, también influyeron al poeta. Vemos rasgos de esta interacción más tarde en sus obras, como Los locos de Valencia, La viuda valenciana y Las flores de Don Juan. Se estableció en Valencia para cumplir la sentencia de destierro. Una vez completada, se trasladó a Castilla, donde entró al servicio del duque de Alba. Su esposa, sin embargo, murió en 1595. Un año después, debido a su idilio con Antonia Trillo, fue llevado ante un tribunal. En esta época compuso varias comedias y la novela pastoril La Arcadia.
Se casó después con Juana Guardo, hija de un abastecedor de carnes de Madrid, en 1598. Esta unión fue un tema de mucha sátira por parte de sus competidores, envidiosos de su fama. En 1599 asistió Valencia a las fiestas reales en honor de la unión de Felipe III con Margarita de Austria. En 1600 comenzaron sus amoríos con Micaela Luján, una actriz bellísima con la que tuvo muchos hijos, aunque solo 2 de ellos llegaron a la edad adulta. Después de una breve estancia en Sevilla, regresó a Toledo y luego se trasladó a Madrid. Su segunda mujer murió en 1613. Tras ello, se convirtió en sacerdote, pero no pudo terminar con sus amoríos. Se enamoró locamente de Marta de Nevares, su último amor. Con ella tuvo su última hija, pero Marta de Nevares estaba casada y solo cuando su esposo murió, Lope pudo vivir junto a ella y su hija. Sus amoríos le acarrearon mucha deshonra y fue satirizado por otros poetas, especialmente por Góngora. En 1620 solicitó el cargo de cronista real, pero su petición fue rechazada, probablemente a causa de su vida personal. Por otro lado, la mala fortuna de sus hijos influyó en su obra y también aceleraron la muerte del escritor, que falleció el 27 de agosto de 1635. Ahora vamos a dejar a un lado la biografía de Lope para centrarnos en su producción artística. Lope de Vega cultivó casi todos los géneros literarios. Aparte del teatro, en que es considerado como el gran maestro de todos los tiempos, también fue poeta y novelista, aunque tuvo poca relevancia en este último género. También escribió muchos ensayos en los que trató temas de crítica literaria, historia y estética, todo con fines didácticos. En este apartado nos centraremos exclusivamente en su producción poética. En cuanto a lírica profana, escribió varias églogas. Algunos títulos son a Amarilis, a Claudia, a Filis. Escribió también varias epístolas de carácter profano. Algunos títulos son a Argijo, a Rioja, a Matías de Porras, a Francisco de Herrera, a Amarilis y a Gregorio Ángulo. Sus diferentes obras poéticas también incluyen rimas, como por ejemplo las rimas humanas y divinas. Entre sus poemas narrativos se encuentran Laurel de Apolo, El arte nuevo de hacer comedias, Isagoge a los estudios de la compañía y La Vega del Parnaso. Algunos de sus poemas descriptivos son la descripción de la abadía, la descripción de la tapada, la mañana de San Juan en Madrid o las fiestas de Denia. Además de los ya mencionados, también escribió poemas pastoriles, burlescos, religiosos, históricos, caballerescos y mitológicos. Pasemos ahora a analizar
las características de su producción poética. Como poeta, Lope de Vega alcanzó una superioridad inalcanzable por otros en el campo de la épica. Podía capturar la esencia natural como ningún poeta había hecho. Existían otros poetas muy hábiles a la hora de escribir buena poesía épica, pero Lope de Vega era el único que conseguía mezclar lo erudito con lo popular. No obstante, a la hora de escribir poesía era impaciente, porque producía una obra teatral cada semana. Tanta fecundidad en el teatro influyó en su capacidad poética. Entre sus poemas didácticos cabe mencionar El laurel de Apolo, que se describió como intento de homenajear a los poetas famosos de la época. Esta obra nos da una idea de las tendencias literarias de la época, y su estilo remite a Petrarca y algunas veces a Cervantes. Su arte nuevo de hacer comedias es un pequeño tratado en verso sobre cómo escribir obras teatrales. Lo escribió por insistencia de la Academia de Madrid. Lo curioso es que el tratado no tiene nada que ver con la manera de escribir de Lope. Con este tratado queda claro que Lope conocía a los clásicos en profundidad, pero que nunca quiso utilizar los preceptos marcados por ellos. Él prefería centrarse en el gusto del público, del vulgo, como decía él en su arte nuevo de hacer comedias, el que no está recogido por las leyes dramáticas. Sus poemas descriptivos no nos ofrecen mucho. El primero es Las fiestas de Denia, de 1599, que escribió cuando estaba al servicio del duque de Sarria. Describe las celebraciones del duque de Lerma que tuvieron lugar cuando Felipe III y su propia hermana se casaron con los archiduques Margarita y Alberto de Austria. Escribió la descripción de la tapada en honor del duque de Berganza y su linaje, que se supone cantado por las ninfas, y su descripción de la abadía fue escrita en honor del duque de Alba. La mañana de San Juan fue escrito, por otra parte, sobre la romería celebrada por los madrileños y tiene valor folclórico y costumbrista. También escribió un poema pastoril dialogado, La selva sin amor, muy al estilo renacentista, que fue representado en los jardines del Buen Retiro, enfrente del rey. La historia explica cómo el bosque que rodea al Manzanares es una selva sin amor, pero con la intervención del personaje Amor, acompañado por Venus, se convierte en una selva con amor. Su poema burlesco, La gatomaquia, se insertó en las rimas divinas y humanas que publicó bajo el seudónimo de Tome de Burguillos. Posee un aspecto psicológico del poeta y tiene mucho valor literario. Lope escribió 2 poemas religiosos. Dedicó La Virgen de la Almudena a la esposa de Felipe IV, Isabel de Borbón. En este poema se describen las peripecias alrededor de la imagen morena de Nuestra Señora. El segundo poema religioso es El Isidro, que escribió en nombre del santo popular, utilizando la métrica de la quintilla. El poema contiene 10 cantos
y su contenido repite las tendencias de la mitología greco-latina, muy renacentista, pero su estructura es muy buena porque no emplea ni octavas reales ni silvas. Describe la vida del santo patrón de Madrid en un estilo de romancero. Por otra parte, tenemos la Dragontea, que describe la vida del pirata inglés Francis Drake, Dragón, y demuestra el valor de los españoles. Tiene descripciones excepcionales en algunos pasajes, pero en total carece de un valor expresivo. Vamos a ver un ejemplo a continuación. Dice así: y como al puerto de traición remota, iba la recua y gente con la plata, donde espera la española flota. Rompe, derriba, corte y desbarata. Y como al puerto de tradición remota, iba la recua y gente con la plata. Rompe, derriba, corta y desbarata. Ni el nombre de Filipo le alborota, ni del respeto de las armas trata. Desquicia, saca, carga, roba, corre, y huyendo llega al mar que le socorre. Por otra parte, otro de sus poemas, La hermosura de Angélica, tampoco posee un valor extraordinario. Describe las aventuras de Angélica y Medoro, pero hay muchas digresiones y falta de articulación, aunque la versificación es muy fácil. Al parecer, la primera parte de este poema fue escrita cuando estuvo en una expedición de la Armada Invencible, y la otra parte fue escrita casi 12 años después. A esto se debe la falta de coherencia del poema. Mucho más valor estético y literario tiene la Jerusalén conquistada, en la que pretende imitar a Tasso de tal manera que casi copia hasta el mismo título. Tiene 20 cantos, al igual que el de Tasso, que se llama Gerusalemme Liberata. Aunque el poema de Lope contiene momentos bellos, hay falta de construcción y coherencia en el poema y también entusiasmo por parte del poeta. En la Corona Trágica de 1627 describe la vida de María Estuardo y su desventura como reina de Inglaterra. Aunque critica mucho a su rival, Isabel, Lope no alcanza ningún objetivo literario mediante el poema. Es obvio que toma parte por María Estuardo, siendo ella católica, pero sus palabras carecen de emoción, ya que parecen vacías. Y ahora, respecto a sus poemas de carácter mitológico, tenemos La Circe, escrita en 1624, en el que recoge el famoso episodio de la Odisea, del arribo de Ulises a la isla y los amoríos de Polifemo y Galatea, el descenso al infierno y también la profecía de Tiresias. En la Filomena de 1621 describe la violencia de Tereo sobre su cuñada Filomena y la venganza de Progne, la hermana de Filomena, sobre Tereo y su hijo. La Andrómeda, también de 1621, es un canto épico que describe la venganza de Perseo de Fineo. Casi todas las obras de Lope de Vega están llenas de poemas líricos que reflejan sus sentimientos personales, pero también contienen elementos narrativos. Conocemos muy bien al Lope del teatro, pero como lírico también es insuperable. Como otros poetas de su tiempo, muestra ambas tendencias, tanto tradicional como renacentista. Adopta muy bien el estilo italianizante de la lírica, octavas reales, silvas, sonetos y glosas. Mezcla la belleza estructural de los antiguos italianos y los conceptos de los castellanos antiguos. Rechaza el culteranismo
con su énfasis sobre la forma y busca un balance entre forma y contenido. Podemos clasificar su lírica en dos categorías: la religiosa y la profana. Por un lado, la lírica religiosa lopista tiene tres aspectos importantes. Trata de una crisis de conciencia, una forma de petrarquismo a lo divino y lírico basado en una aberración psicológica. Sus poemas religiosos son los soliloquios, el romancero espiritual y los triunfos divinos. Soliloquios que se embarca en un viaje ascético místico y sus versos revelan la profundidad de sus pensamientos, resultado de la crisis humana que experimentó. Publicó las Rimas Sacras en 1614. En ellas, un pecador arrepentido implora perdón en un lenguaje sin retórica. Ahora, el poeta erudito utiliza la palabra y la técnica adecuada para hablar de las verdades de la religión. Escribió también églogas, entre las que destacan a Amarilis, a Filis y a Claudio. Esta última es de interés crítico literario, porque en ella aparece la relación de las obras no dramáticas compuestas por Lope. Amarilis se basa en su historia personal con Marta de Nevares. La hermosa pastora Amarilis tiene que casarse por imposición paterna, pero inicia sus relaciones con el pastor Elisio, que es Lope, después del casamiento. Muerto el marido, la locura y la ceguera le siguen a ella por venganza de Fabia, antigua amante de Elisio, y finalmente Amarilis muere. En Filis nos describe el episodio del rapto de su hija con Marta de Nevares. Carlos Félix, su hijo, está muerto, y Marta de Nevares también. Feliciana está casada y vive lejos, y Marcela ingresa en el convento de las Trinitarias. Solo le queda al poeta su hija Antonia, pero ella es raptada por un galán de la corte. Este episodio llenó el alma de Lope de amargura y aceleró su muerte. Vamos a ver unos versos de Filis. Dulce Filis, si me esperas, de favor has de ir mudando, que es mucho para burlando y poco para de veras. Si fías de mis amores, pon en sus llamas sosiego, y si burlas de mi fuego, no le atices con favores. No es bien que encenderme quieras sin favor de cuando en cuando, que es mucho para burlando y poco para de veras. A las del infierno ardiendo es mi pena semejante, que con el manjar delante estoy de hambre muriendo. Con tu esperar desesperas, pues el favor que vas dando es mucho para burlando y poco para de veras. Si mandas, ¿por qué no das? Si lo has de dar, dalo junto, y si junto, dalo a punto, y si no, no mandes más. No es bien que engañarme quieras con favor de cuando, que es mucho para burlando y poco para de veras. Así termina este poema. Vamos a hablar ahora de sus epístolas. Una de sus epístolas más famosa es la Epístola al doctor don Gregorio Angulo, que ridiculiza al estilo culterano. Para concluir, podemos resumir la contribución de Lope de Vega recurriendo a las palabras de Echarri y Franquesa. Lope abre los caminos más intrincados, se siente seducido por todos los géneros, que somete a 1000 formas cambiantes. Y a pesar de ello, no pierde en la intensidad lo que gana en extensión. Y algo mucho más importante, Lope sabe elevarse, antes que nadie y mejor que nadie, del plano individual al colectivo, y presentarnos en audaz adivinación
de la psicología de las masas a todo un pueblo como protagonista de un suceso y responsable de él en todas sus consecuencias. Y esto es todo en cuanto al capítulo de Lope y su poesía. Muchas gracias por su atención.